Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer esta ayudantía un poquito distinta a las otras. Vamos a hacer más ejercicios. Y para los que les fue más o menos en la prueba, no se preocupen, vamos a reforzar mucho más. Van a haber más ejercicios propuestos, pero también vamos a hacer muchos más en las mismas ayudantías. Así que igual es normal, es parte del proceso, pero a darle con todo nomás a lo que queda. Ya, los puntos que vamos a ver hoy va a ser el crecimiento económico. Vamos a ver también cómo se puede medir esto y principalmente vamos a hacer énfasis en dos índices. El primero va a ser el PIB per cápita y el índice de desarrollo humano. Como también vamos a ver ciertas críticas o como desventajas que tienen estos índices y vamos a ver los ciclos económicos y las fases, y también vamos a hacer ejercicios de lo mismo que hemos visto. Y se me olvidó decir también que vamos a ver críticas también del crecimiento económico, y con eso algunas teorías que surgen en base a estas mismas críticas. Ya, respecto al crecimiento económico, primero hay que entender qué se entiende por crecimiento económico. Y este va a ser el aumento de la renta o el valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía en cierto periodo de tiempo. Acá sí se pueden fijar, esa definición de bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado periodo hace alusión a la definición del PIB. Entonces, el crecimiento económico se va a entender igual como la variación, en este caso positiva, porque hay crecimiento del PIB. Por lo mismo, hay que considerar tres aspectos al momento de analizar este crecimiento económico. Y estos tres aspectos son la acumulación de capitales, el desarrollo tecnológico, pero también hay otros aspectos como la inversión, desarrollo, educación, otra categoría. En primer lugar, el de acumulación de capital se va a referir, bueno, como lo dice, la acumulación de capital tanto financiero, de bienes financieros como también humanos. Y sobre esto también nos podemos acordar de Marx, que decía que la desigualdad en el mundo se debía precisamente a la acumulación de capital. Respecto a la segunda categoría sobre el desarrollo tecnológico, nos encontramos con esta pregunta sobre si en verdad más tecnología implicaba menos empleos, que era lo que muchos economistas pensaban antes. Cuando en verdad, en el fondo, el que haya progreso tecnológico o nuevos avances tecnológicos, esto igual va a repercutir en nuevas tecnologías, valga la redundancia, y de esta forma se estimula la productividad, por ende se produce más, y como consecuencia también se estimula la economía en sí, se generan nuevos puestos de trabajo, si bien hay muchos que la tecnología como que ha dejado atrás, pero a su vez también se crean nuevos puestos de trabajo por lo mismo. Y respecto a la última, a la última categoría, en el fondo como que más y mejor inversión de capital igual va a ser un factor clave al momento de analizar si es que hay o no un crecimiento económico. Y por lo mismo también el nivel de desarrollo y la educación en sí de la gente. Ya, respecto a cómo podemos medir el crecimiento económico, hay muchos indicadores, pero en este caso vamos a ver dos en particular. El primero es el PIB per cápita, y es que, bueno, como saben, es el PIB dividido en la cantidad de población de cierto país. ¿Qué ocurre? Que cuando hay países con una cantidad de población muy pequeña, este índice tiende a ser un poco alto y no necesariamente es representativo. Por lo mismo, tiene ciertas críticas que, al no ser representativo, no mide la desigualdad, la pobreza o la seguridad, el tiempo libre de las personas, y por lo mismo
no significa que un alto PIB per cápita sea alto, va a haber una buena calidad de vida en ese país. En atención a eso, otra opción de índice para poder medir el crecimiento económico es el IDH, o también conocido como el Índice de Desarrollo Humano. Este indicador es de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que mide el nivel de desarrollo considerando 3 aspectos importantes: la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita. Esto es importante porque estas 3 áreas numéricamente van a ponderar lo mismo, y esto significa que tienen el mismo peso cada una por separado. Otra característica de este índice es que, va de valores de entre 0 y 1, y básicamente este sí pone énfasis en el aspecto humano y el desarrollo de las personas. Si bien este como que no refleja tanto como la parte más económica, sino que más humana, también igual tiene críticas en este sentido. Como por ejemplo, no considera temas de participación ciudadana o igualdad de género o desigualdades de género, como por ejemplo en ámbito o en materia laboral, en materia política, el tema de la representatividad en los distintos géneros. Entonces va a depender como qué área en particular se le está dando más importancia al momento de medir el crecimiento económico, y eso en el fondo va a quedar a criterio de cada uno. Ya, y respecto a las críticas del crecimiento económico, surgen distintas teorías que precisamente critican, valga la redundancia, este tema. A raíz de eso tenemos la teoría ecológica y del umbral, o hipótesis del umbral, la teoría económica marxista, que un poco que mencioné sobre la relación del asalariado y del capital, que lo voy a volver a desarrollar de nuevo, y la teoría económica feminista y el conflicto capital de vida, ¿ya? En primer lugar, esta teoría ecológica y del umbral plantea una relación de problema, una situación de problema entre el capital y el medio ambiente. Entonces acá se va a estudiar qué tan viable económicamente es la sostenibilidad del país. Entonces, en el fondo, la economía va a poder crecer. Esto es lo que se postula, que la economía va a poder crecer hasta el límite que los recursos naturales lo permitan, los recursos naturales del país en estudio. Entonces, por eso es como esta relación entre el capital económico y el medio ambiente. Y entra en juego como también la sobreexplotación de este mismo. Ya, respecto a la teoría económica marxista, es, como explicaba, esta relación entre el capital de trabajo y el asalariado. Y aquí la plusvalía que se genera viene dada por el sueldo que se le paga y las explotaciones que sufre el trabajador. Y aquí llega un punto en donde va a ser insostenible. Entonces, por eso destaqué esos 3 puntos como plusvalía, insostenibilidad y la relación entre capital y asalariado. Y finalmente, sobre la teoría económica feminista, lo que busca es pretender incluir cada vez más dentro de la economía el rol que tiene la mujer. Por ejemplo, la economía del cuidado o los otros roles que pueda desempeñar la mujer, en donde actualmente se comenta mucho como la valorización que tiene la mujer cuando se queda en la casa, y que igual debería ser reconocido como otro trabajo, y todo ese debate que se genera cuando está la mujer en la casa. Entonces, para resumir, tenemos estas 3 teorías que buscan criticar el crecimiento económico abordando distintas áreas, en verdad. Una era el medio ambiente, otra el tema del rol de la mujer, y también la situación que existe entre el capital de trabajo y las personas. Respecto a los ciclos económicos, este va a ser, como pueden ver en la imagen, una serie de fases por la que va a pasar la economía, y van a suceder en orden hasta llegar al final de la fase en la que el ciclo económico va a empezar de nuevo
a empezar, se va a repetir. Entonces, como pueden ver ahí, llega como, no sé, una onda, por así decirlo, y se repite después lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Ya? Cada ciclo va a pasar por periodos de recesión y periodos de expansión. Y esos también se conocen como ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas. En las partes que van o tienden al alza, ahí es cuando claramente la economía va mejorando y se crea empleo y es mucho más beneficioso para la sociedad en general. Y por el contrario, cuando ya van a la baja, la parte del ciclo, perdón, es porque la economía va decreciendo y llega un momento en que está en recesión. Y bueno, al final es como en estos periodos de contracción cuando se va desatando de a poco una crisis económica. Entonces, como ahí pueden ver, existen 5 fases principales en este ciclo, que es la expansión, el auge, la recesión, la depresión y, bueno, después la recuperación. Y ahí va empezando de nuevo, se recupera, se expande, tenemos el auge de la economía, después tiende a la baja, ocurre la recesión y finalmente lo más malo es la depresión económica. Y aunque conozcamos en nuestro momento actual en qué fase estamos en la economía, el futuro o el comportamiento futuro más bien es totalmente impredecible. Y esto porque no hay un patrón establecido. Entonces, en resumen, para que se queden ahí, el futuro es incierto. Por lo mismo, los ciclos económicos no tienen una duración determinada, es decir, o sea, no sé, no van a durar el auge un mes, luego vamos a tener una recesión de 2 meses, no, eso no ocurre en la práctica. Ya, en esta diapo quería hablar sobre las fluctuaciones económicas que se relacionan más bien con, bueno, en general también, pero con los ciclos económicos. Bueno, es un conjunto de cambios económicos que son reiterativos y constantes, y estos cambios económicos se relacionan o con los precios o con los ratios o índices económicos dentro de un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Y también existen fluctuaciones cíclicas e irregulares, que hay muchos tipos, y bueno, la idea igual es repasarlo posteriormente. Y respecto a la teoría de Schumpeter, este es importante porque me acuerdo que salió en una prueba. En el fondo lo que hace es que mezcla estos 3 tipos de ciclos donde cada uno alude a diferentes periodos de tiempo y a diferentes como finalidades o fenómenos más bien. Entonces el primero son ondas más largas, el ciclo de Kondratiev, que es a largo plazo, entre 40 a 50 años, recuerden, largo plazo, Kondratiev, en donde, bueno, como pueden ver, sus ondas son más largas y están relacionadas esta fase de la economía con procesos como innovaciones tecnológicas y cambios estructurales dentro de alguna economía en cuestión. Respecto al ciclo de Juglar, es un periodo mucho más acotado y está asociado a las inversiones y a los créditos. Y finalmente, respecto al de Kitchen, es el más cortito y está relacionado a fluctuaciones de inventario. Recuerden este ciclo o esta teoría en general porque va a salir en la prueba o probablemente no lo sé, pero a mí me salió. Ya, el siguiente tema son las crisis económicas y bueno, también vamos a ver las causas. Respecto a las crisis económicas, es un periodo de tiempo en donde una economía va a verse afrontada por dificultades durante un periodo de tiempo prolongado, que tampoco se sabe cuánto es la duración de este mismo. Específicamente es la parte de un ciclo en el que se va a producir un decrecimiento considerable de la economía, como lo vimos anteriormente en las fases del ciclo económico.
Y bueno, se van a identificar por medio de cambios en variables económicas como por ejemplo la inflación, ya que la producción tanto de bienes y servicios de las empresas y el consumo de las personas van a caer. Y eso reflejado también por la inflación. ¿Por qué? Porque al aumentar los precios de los bienes y servicios, la gente va a consumir menos, por ende van a comprar menos y va a existir este como ciclo o este círculo. Ya, dentro de las posibles causas, las puse acá, está la especulación financiera, el pánico bancario, fluctuaciones importantes del tipo de interés, es decir, que suban, que bajen y así estén constantemente cambiando, más la aplicación de políticas monetarias, de evaluación de divisa y yo diría que una de las más importantes es la destrucción de los puestos de trabajo, que eso se va a traducir en desempleo. Si la gente no trabaja, no tiene cómo generar dinero, por ende no tiene poder adquisitivo y si no tienen poder adquisitivo no pueden consumir y así se va generando este nuevo ciclo de crisis. Ya, en atención a lo mismo, bueno, vimos qué era esta crisis económica, vimos las causas, pero también hay distintos tipos de crisis económica. Tenemos crisis financiera, crisis de deuda, crisis tipo burbuja económica, crisis de balanza de pagos, ojo ahí, la crisis cambiaria y también la crisis bancaria. Ya, respecto a los tipos de crisis, explicando ya, ahondando un poquito más en ella, la financiera hace alusión como a las crisis de los mercados bursátiles, como de lo que sucede en la bolsa cuando caen las acciones, como a eso hace alusión este tipo de crisis. Respecto a la crisis de deuda, es cuando los países no tienen cómo pagar sus deudas. La crisis de la burbuja económica es cuando sucede como un aumento artificial o indiscriminado de los precios de algún producto, bien o servicio. Respecto a la crisis de la balanza de pagos, es cuando los países no tienen las suficientes divisas para poder pagar sus deudas. Luego tenemos la cambiaria, donde la moneda llega a estar devaluada y prácticamente depreciada. Y la bancaria es cuando, suele generalmente haber primero como una primera crisis
que eso va a desatar otras crisis, como por ejemplo el caso del Silicon Valley, donde existía como este pánico bancario, en donde la gente creía que iba a pasar algo, eh, y como para intentar salvar sus fondos que tenían depositados en este banco, pedían rescatar todo lo que tenían, po. Entonces, al final, si toda la gente quería y rescataba su dinero, el banco no tiene todo el dinero que la gente tiene depositada en sus cuentas. Entonces, esto lleva a una crisis y en primera instancia a los bancos y en general como a nivel más macro también. Ya, este comentario nos dice, el economista y ecologista Kenneth Boulding afirmó una vez que cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede durar para siempre en un mundo finito es una persona loca o un economista. Basándose en la teoría ecológica discutida en clases, explique por qué sostener crecimiento económico indefinido sería físicamente imposible. Ya, esto es básicamente explicar la teoría ecológica que vimos en unas diapositivas atrás y que explicaba esta teoría que en el fondo plantea esta relación entre la acumulación de capital respecto al medio ambiente y nos decía que la economía podía crecer tanto como lo permitieran los recursos naturales. Por ende, un crecimiento de la economía indefinido no es viable porque los recursos naturales sí son finitos, no son eternos. Y esto quiere decir también que la economía tiene un crecimiento tope que va a llegar en el momento en que coincida con que terminen los recursos naturales, con la tierra. Y básicamente es eso. Ya, tenemos este comentario que dice que una crisis de balanza de pagos es una situación en la que se produce un incremento desmedido o descontrolado del precio de un bien y que además tiene como principal origen el fenómeno de la especulación. Ya, hay dos formas de abordarlo. Primero que todo, esto es falso. La primera es decir que esta definición no corresponde a la balanza de pagos y ustedes justifican cuál sería esa crisis que se adjunta a esa definición. Entonces, bueno, en primer lugar, la balanza de pago es esta crisis donde el país no podía o no tenía las reservas para poder pagar sus deudas y esto generaba distorsión en las políticas monetarias y fiscales. ¿Por qué? Porque se producían ciertos tipos de políticas y para poder subsanar estas deudas que tiene el país. Y esto, al no funcionar estas políticas, en algunos casos generaba efectos o externalidades en la economía. Y por otro lado, esta definición que entregan en el enunciado corresponde a una crisis de tipo de burbuja, en donde aquí sí se aumenta el precio de un bien y que el principal origen de este fenómeno era la especulación. Entonces, esas son como las dos formas de poder abordar este comentario. Ya, este comentario dice, en el contexto de ciclos económicos, la fase de expansión corresponde a la situación en donde la actividad económica se reduce, disminuyendo el consumo, inversión y la producción de bienes y servicios. Ya, esto es falso y lo podemos argumentar de dos formas. Primero, abordando lo que pasa cuando hay una fase de expansión o explicando que cuando se reduce la economía, se disminuye el consumo y la inversión, es una fase de como reducción o de depresión o recesión económica.
Ahora bien, tomando el primer camino, lo que pasa precisamente en la expansión es que aquí la economía es como se está recuperando, es perfecta casi, aumenta la producción, hay empleo, por ende la gente tiene poder adquisitivo, si tiene poder adquisitivo pueden consumir más y está como esta economía, por así decirlo, que se recupera como casi perfecta. Entonces, este comentario es falso y se argumenta presentando qué es lo que pasa en el ciclo de fase de expansión o, en su efecto, explicando que las características que se mencionan ahí no corresponden a esa fase, sino a la fase de recesión o de depresión, según sea el caso. Ya, acá tenemos un comentario. Dice, desde hace tiempo se ha venido analizando la desigualdad económica como fenómeno estructural de las sociedades. Palabra clave de ahí es desigualdad económica. Por eso, las críticas apuntan a la forma en que se lleva a cabo el crecimiento económico y sus efectos negativos. Ojo ahí. Siguiendo el mismo camino, Karl Marx expuso en su tiempo las relaciones económicas que forman la base material de la lucha de clases que se presentaban en el siglo XVIII. Así explique lo que señala este autor sobre la fuerza de trabajo y su relación con los obreros y capitalistas. Ya, esto igual es un poco específico, pero sirve para estudiar. Respecto a Karl Marx, este se refiere como a un análisis más profundo entre las relaciones de la burguesía y la dominación de las clases o la lucha de clases, en particular con la esclavitud de los obreros. ¿Qué pasa? Que acá tenemos dos partes, quienes ofrecían el trabajo, por así decirlo, y quienes lo demandaban o lo compraban. Entonces, con el tema de relación de asalariado y capital, según las diferentes ramas a las que pertenecían los obreros, iba a depender la cantidad de dinero que los burgueses le pagaban por haber realizado determinada tarea. Entonces, en este sentido, Karl Marx definía el salario como que iba a ser la cantidad de dinero que un capitalista le iba a pagar por el trabajo. Entonces, finalmente, lo que ofrecían o vendían los obreros iba a ser la fuerza de trabajo. Y esto al final se volvía más bien una mercancía y ahí es donde nacía la plusvalía, que iba a ser la ganancia que iba a tenerse por apropiarse del trabajo no remunerado de los trabajadores. Entonces, según Marx, esto daba origen a la desigualdad, a la explotación, y esto se generaba por querer acumular más capital. Entonces, acá resumiendo, ¿qué era lo que señalaba el autor sobre la fuerza de trabajo y la relación con los obreros y capitalistas? Es que, esta relación al final se obtenía de desigualdad y explotación precisamente por parte de que los capitalistas querían acumular cada vez más capital. Entonces, esto lo podían lograr mediante el trabajo que ofrecían los obreros. Y ahí redundando un poco más en lo mismo sobre que iba a depender a qué clase pertenecía cada obrero, sino qué clase pertenecían para ver cuánto se le pagaba por la labor que ellos realizaban. Entonces finalmente podían pertenecer a una clase totalmente distinta y solo por eso se le iba a remunerar menos de lo que realmente significaba o finalmente no le remuneraban. Este comentario dice, dada la lenta velocidad a la que el número de mujeres en la política va creciendo, hay un aumento de métodos más eficientes para llegar a un equilibrio de género. Aquí como que ya nos dan algunas pistas sobre qué teoría podría ocuparse. ¿Ya? Una reforma en Chile aprobada por el Congreso en 2015 incluyó una ley de cuotas que establece que de la totalidad de candidaturas a diputado o senador, ni los candidatos hombres ni los candidatos mujeres podrán superar el 60% del total respectivo. ¿Cuál es el efecto de esta norma en la relación capital
y vida que plantea la teoría económica feminista y cómo se relaciona con el trabajo de cuidado no remunerado. Ya, acá tenemos en primer lugar la ley de cuotas y la teoría económica feminista. ¿Qué pasa? Que, bueno, la ley de cuotas tiene efectos importantes en lo que va a ser esta relación dual de vida y capital o capital y vida. Y básicamente es porque lo que plantea la ley de cuotas es como más o menos la esencia de la teoría económica feminista. Y esto se puede relacionar perfectamente con la economía del cuidado, que es lo que había mencionado antes en diapos anteriores. Entonces, en primera instancia, esta norma busca adoptar la desigualdad de género y poder enfrentarla específicamente en la representación política o en la política. Entonces, ¿qué pasa? Que existe esta desigualdad y se busca que básicamente se vaya disminuyendo la brecha que existe entre hombres y mujeres en esta área. Y bueno, por esto es importante esta teoría económica feminista. ¿Qué pasa acá? Que se impone un límite máximo a la participación no solo de mujeres, sino que también de hombres. Específicamente ahora acá en las candidaturas políticas. Por eso es importante y se busca como aumentar la importancia en esta toma de decisiones. Por otra parte, tenemos que la presencia de las mujeres, ya sea en la política o en cargos políticos o gobernanza en sí, puede influir también en que se adopten o se sugieran nuevas políticas públicas más sensibles a temas como la igualdad de género, la representatividad política, respecto, claro, a estas desigualdades que existen, o también incluso a las necesidades del cuidado. Puede ser de hijos o incluso de adultos mayores. Entonces, ¿qué pasa? Ya, tenemos este tema de la ley de cuotas, la parte de la teoría feminista y que las mujeres pueden impulsar estos cambios estas políticas que sean más sensibles. Entonces, además, se puede como no solo impulsar lo que mencioné antes, sino que también cambios en la legislación que se promueva la redistribución del trabajo. Por ejemplo, hace un tiempo se había discutido la posibilidad de tener una ley en donde el postnatal de un año, o sea, el postnatal cambiara a un año. Y acá se debería especificar si esta ley incluye solo a las madres o padres también pueden hacer uso de este derecho en el caso de esta ley y para ver también así la relación que existe entre la teoría feminista. ¿Qué pasa ahora también con la ley de cuotas? Que al aumentar la presencia de las mujeres en la política, pasa que, por un lado, se desafían ciertos estereotipos o cánones de género, como es, por ejemplo, que, no sé, hay ciertos cargos que históricamente han sido liderados por hombres. Entonces, con esta ley de cuotas, de cierta forma, genera un desafío para las mujeres a que participen más en esta como carrera a ocupar estos cargos y también de cierta forma al impulsar esta participación femenina se destruyen y se van minorizando estos estándares o estos cánones que han sido impuestos históricamente por la participación del hombre. Como también viceversa, que hay, no sé, trabajos o puestos de trabajo que históricamente han sido ocupados por mujeres, que también los hombres puedan cambiar con esos estándares. Entonces, en el fondo es como para los dos lados, más que nada. Ya tenemos este ejercicio de análisis y dice, en enero del 2000 en Ecuador el entonces presidente anunció el abandono de la moneda nacional. Esto para adoptar el dólar estadounidense como única moneda de curso legal. Esta medida se tomó para estabilizar la economía en medio de una corrida bancaria y una crisis económica nunca antes vista.
Con esta información, entonces nos preguntan qué desafíos enfrentan los países dolarizados en caso de crisis económicas. Ya, estos países dolarizados, de forma legal, en el fondo lo que hacen, tal y como lo dice en el enunciado, es abandonar su moneda local, como que se desligan de esta y empiezan a adoptar el dólar americano o dólar estadounidense como su principal moneda. Entonces estos países claramente van a verse inmersos en múltiples desafíos y sobre todo en casos de crisis mundiales. En primer lugar, porque estos países no van a tener el control sobre la política monetaria en su país, ¿cachai? Porque en el fondo se van a basar por lo que esté ocurriendo en Estados Unidos. Esto por lo mismo, porque están vinculados con esta economía americana. Entonces, como no tienen control sobre esta política monetaria, no pueden ajustar su tasa de interés, no pueden ajustar tampoco el dinero que hay en circulación, y esto igual va a incidir, como lo vimos en clases anteriores, en la inflación por el dinero que hay en circulación. Esto también va a dificultar, ¿cierto?, que se implementen medidas de cualquier tipo o cualquier política monetaria o fiscal. ¿Por qué? Porque ya en el fondo dependen de Estados Unidos. Y por eso aumenta la vulnerabilidad ante las fluctuaciones económicas de los países que son dependientes de economías internacionales. Entonces, si en Estados Unidos están viviendo una recesión económica, en el fondo indirectamente este país dolarizado va a importar o adquirir esta misma recesión. Lo mismo con la inflación. Y bueno, esto va a generar también que se dificulte esta capacidad para poder gestionar las deudas que se vayan encontrando, porque van a estar fijadas en dólares. Y bueno, con esto también la dependencia también de precios sobre las materias primas, y esto a su vez va a plantear más desafíos que van a requerir una mejor gestión económica, y sobre todo en momentos de crisis, para mantener una estabilidad económica en este país. Entonces, como resumen, ¿qué desafíos enfrentan los países dolarizados? En primer lugar, la estabilidad económica. ¿Por qué? Porque no van a poder tener control sobre su política monetaria. Y esto podemos hablar de otros como factores que derivan de esto mismo, en resumen. Y a raíz de eso ustedes igual pueden ir agregando más cosas, pero en el fondo esta es como la esencia de lo que se espera como responder.